¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Se escucha el piano por ahí? Sí, Bueno, antes de arrancar me gustaría, como bien lo determina la asignatura, ¿no? Que es de música, de alabanza, de adoración, de el arte, arte musical, arrancar cantando. Estoy seguro, ya escuché que muchos de vosotros estáis involucrados en el Ministerio de Alabanza y seguramente que cantáis muy bien y lo hacéis mejor que yo. Bueno, antes que nada presentarme. Mi nombre es Yamandu Padrón. Bueno, ya el pastor me presentó. Y bueno, contarles algo de un poco de mi vida. Yo pues toco música desde los 6 años. Eh, no era que tocaba como Mozart ni Beethoven ni nada de eso. Solamente estaba puesto ahí en el piano de casa y mi madre quería que fuera pianista, concertista y le salió mal el sueño. Eh, pero bueno, estoy involucrado en la escuela de música desde muy pequeñito. Y después tuve una etapa en la que dejé porque preferí más el balón, el fútbol. Me tiraba ahí el tema del fútbol. Y allá en mi país, Uruguay, yo soy uruguayo, ahí medio hermano de los argentinos. Bueno, mi esposa es argentina. Una bendición poder haber conocido a mi esposa aquí, que la tenía tan cerca, pero bueno, la vine a conocer aquí en España. Y el micro se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha más o menos todo bien? ¿Sí? Vale. Eh, y entonces, pues, tuve esa etapa ahí de lo típico que tira más el balón de fútbol. Pero seguía con la música hasta que conocí al Señor con 18 años. 18 años conocí al Señor. Y bueno, siempre estaba en relación ahí con la música. Lo conocí en un ministerio deportivo, un ministerio que se llamaba Atleta de Cristo. Y resulta que, bueno, cuando conozco al Señor y empiezo a involucrarme en la vida familiar de la iglesia, pues vieron que tenía conocimiento de música y bueno, ahí retomé mis estudios en música en la escuela Yamaha y así hasta ahora que sigo estudiando, sigo creciendo, siempre involucrado, como muchos de vosotros, en el Ministerio de Alabanza. Como siempre digo, soy primeramente músico de iglesia, como muchas veces, a veces catalogan, este es músico de iglesia, el otro no. Toca música fuera de la iglesia. A veces ponemos eso, pero bueno, con orgullo y con mucha honra, eh, puedo decir que prácticamente toda mi carrera musical la desarrollé en el Ministerio de Alabanza y también fuera, en muchas producciones y colaborando con muchos artistas, no solamente en el marco cristiano, sino también en el marco secular, siendo luz ahí en medio de la oscuridad y bueno, he tenido el privilegio de estar en muchos escenarios, pero siempre con la idea de también de hacer lo que Dios quería que hiciese, ¿no? No una cuestión de aspirar a, ya podría haber sido o podría haber tranquilamente sido un artista en el que se desarrollara más, como dicen algunos, ¿no? Entre los focos, ¿no? Pero Dios me llamó a colaborar no solamente con artistas, sino también en mi iglesia. Y bueno, qué mejor cosa también que dar lo que uno ha recibido, que es en este caso el ámbito de la educación, ¿no? Que es en lo que trabajo actualmente, un trabajo en Instituto Canción, pero también donde estamos aquí en Mijas, Fuengirola, estamos en un colegio cristiano, Arc School, en el que pues también impartimos clases de música. Y bueno, contentos por este proyecto, estoy muy contento de estar con vosotros. Para mí es un gran privilegio y creo que voy a aprender mucho aquí con vosotros y más que muchos de vosotros ya tenéis una vida en esto. Y yo simplemente pues trataré de orquestar cosas y abrir un poquito de puertas y claridad en algunos temas. Obviamente vamos a usar un material que es de Instituto Canción, que lo hemos puesto a disposición para, para que bueno, lo podamos exprimir, materiales que fueron escritos por autores, compañeros de Instituto Canción.
Y bueno, espero que este tiempo les sea de mucha bendición. Eh, Estoy para servirles. Y bueno, tenía ganas de comenzar con... A mí me gustan mucho las canciones antiguas. No es que soy viejo, bueno, voy para pelín ahí, ya estoy en los 25, no. Pero me gustan las canciones estas de los 90, de las antiguas, ¿no? Donde podemos armonizar ahí. Los que nos gusta el jazz, los que no, somos músicos de jazz, nos gusta ahí meter muchas notas, acordes. Y me gustan esas canciones. Y quería comenzar con una de Marcos, que me gusta mucho, esta que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Sí, Jesús. Grande es tu fidelidad, Dios. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Jesús, por este tiempo que tú nos permites seguir creciendo, seguir avanzando. Gracias, Jesús. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Bueno, grande es su fidelidad. ¿Cuánto lo creen a eso? Bueno, pues me gustaría que antes de arrancar con el contenido, podamos que me pueda decir 3 características tuyas. La voy a apuntar. Si la voy a apuntar. A ver, aquí. 3 características. Me gustaría, sí, ya sé, os presentaste y contaste algo de vosotros, pero que me cuentes 3 características de tu desarrollo ministerial o de tu vida cristiana, 3 cosas que te caractericen a ti, ¿vale? Puede ser, soy apasionado o, por ejemplo, me gusta el rock, no sé, o me gusta el rock cristiano, lo que sea. Algo que te caracterice. Vamos a empezar por Joel, ¿vale? Voy a tratar de decir los nombres y quedármelo. Yo con los nombres los voy memorizando poco a poco. Aquí a mi izquierda tengo a Joel. Ok, bueno, yo llegué a los 16 años a la iglesia y una de las cosas que cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía una baja autoestima muy grande, absolutamente grande. Y cuando llego a la iglesia, yo ni sabía que cantaba, no sabía si tenía dones ni nada, porque primera vez que pisaba una iglesia.
Y bueno, una cosa que me apasionó mucho fue la alabanza. Una cosa que me marcó, creo que vamos, hasta el sol de hoy. ¿Y quién me quita esto ya? Entonces, una Y de tus bueno, características sería apasionado por la alabanza, ¿no? apasionado por la alabanza. eh, Otra característica, pues, eh, vamos, que es tan difícil. Otra característica, pues, me gusta muchísimo que cuando estoy eh, ministrando en la iglesia, llevar a la gente también a que conecte con Dios. Me preocupa mucho que la gente conecte con Dios, cosa que acaso ha causado en muchos momentos, pero que he aprendido, frustraciones, pero que ya he superado todas esas cosas. Me gusta mucho que la gente conecte con Dios a la hora de cantar, porque cuando cantamos, nos cantamos por cantar. Vale, muy bien. Otra característica, pues, me apasiona la palabra de Dios. ¿Qué puedo decir? Muy bien. Muchas gracias, Joel. Nada, Muy bien. nada. Seguimos con Andrea. Pues yo soy una persona muy sociable y eso también me lleva a la empatía. Entonces la empatía la suelo llevar tanto en lo personal como también en la alabanza. Y ahí tengo dos compañeras que son Ruth y Annie, que ya lo saben. Para mí es importante la empatía y luego también la coordinación, ¿no? Que estemos todos de acuerdo. Creo que es muy importante tener un mismo sentir y una misma visión que esté adecuadamente enfocada a lo que Cristo quiere. Muy bien. Es lo que Sociable, suelo... sociable, al mismo tiempo te caracteriza la empatía y te Sí, gusta desarrollar los proyectos con mucha coordinación, ¿no? sí. Podríamos decir, ¿no? Vale, bien. Muchas gracias, Andrea. A ti. Tamara. Ahora, pues bueno, a mí me apasiona la vida de Jesús, cada día más. ¿Cómo? La vida de Jesús, ¿no? Sí, la vida de Cristo me apasiona. Luego persisto en la oración porque no soporto vivir ya mi vida sin Cristo. Me da miedo separarme de Él, persisto en orar. Y me pongo en el lugar de la otra persona porque, no sé, siento el sufrimiento de la otra persona y me gusta hablar por ella y no sé. Muy bien, Tamara. Qué bueno. Pues muchas gracias. Seguimos con Alexis, ¿no? Sí, Alexis. Bueno, yo soy muy criticador. Nada, es broma. Eso, bueno. Nada. No, yo soy, bueno, siempre fui muy meticuloso en el tema musical, pero cada vez con el tiempo me preocupé más en que saliera, en que lo que decía Joel, en que la gente se conecte, no solo la gente, la congregación, sino también los músicos que entiendan el propósito de por qué hacemos lo que hacemos. Eso es propósito, para mí es súper importante en el equipo, en el grupo de alabanza. Claro. Luego el trabajo de todos. Trabajo en equipo, ¿no? Trabajo en equipo. Yo soy súper trabajador, pero también me gusta, bueno, inspirar y motivar a que los chicos también lo sean, que por su propia cuenta, que al final nuestra pasión es Jesús y Jesús es el ejemplo a seguir en todo y de Él es de quien aprendemos todo y todo lo que hacemos. Y la adoración al final para mí es un estilo de vida y lo tenemos que hacer 24/7. Y se tiene que ver la adoración se ve reflejada en nuestra vida, no tanto en cómo cantamos, claro. Sino en eso, en nuestra forma de ser, en cómo transmitimos a las demás personas. Así Qué bueno. que, bueno, esas, no sé si
Me pasé. No, sí, no. Me pasé. No, tenés ahí un montón. No, pero muy bonito, muy bonito. Muy bonito todo lo que estás diciendo. Muchas gracias, Lesi. Nada, ustedes. Antonio. ¿Y cómo se llama su esposa, Antonio? Vanessa. Vanessa. Venga, tú primero. No, tú, venga, te llamas a ti, tú. Bueno, estaba apuntando aquí un poco. No sé, para mí la relación con Jesús es lo más importante de mi vida y de la vida cristiana, la relación que tengo con Él. Después soy una persona muy tímida, que no me gusta destacar la iglesia, ni me gusta hablar mucho, ni que la gente me escuche, pero a través de la música y de la adoración, rompo esa barrera de timidez porque me relaciono directamente con Jesús. Qué bueno. Y para mí la música es un instrumento para hablar con Jesús y para conectarme en esa presencia con Él y en esa relación con Él. Y aquí he apuntado también... y que estoy muy agradecido a Jesús por todas las cosas que ha hecho en mi vida. Y a través de la música, por lo que os he dicho antes, me es más fácil agradecérselo y expresarme tal como soy. Qué bonito. Qué bonito. Pues muchas gracias. Bueno, a Vanessa, su esposa, también me faltaba. Bueno, pues yo soy una apasionada de la vida y sobre todo de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? De lo que es Dios en sí. La música me transporta. Yo no concibo la vida sin notas musicales. En mi cabeza siempre está la música. Siempre estoy tarareando y desde que conocí a Jesús hace 22 años no hay música secular en mi cabeza. Continuamente son cánticos espirituales, son frases, son oraciones siempre transportadas musicalmente. Soy muy exigente conmigo misma y eso es, en cierto modo, es algo que no es que sea muy bueno, porque esa misma exigencia la traslado a mi contorno, ¿no? Entonces, esta exigencia me lleva a ser una persona muy organizada, necesito todo muy controlado, todo muy... Si estamos en la alabanza, necesito, aunque tengamos después un tiempo espiritual, un tiempo de cánticos, de improvisación, pero yo necesito que todo lo tengamos bien hecho, que el equipo esté en esa armonía, que haya hecho sus tareas, que... Entonces, soy una persona que cuando las cosas se desbordan, me crea tal intranquilidad que me hace sentir muy triste. Qué bueno. Mira, interesante, ¿eh? Interesante. No me dio para apuntar todo, pero bueno, he apuntado casi todo. Bien. Muchas gracias, Vanessa. Nada. Ruth. Adelante. Como usted quiera. No se te escucha, Ruth. Tenés que dar el botón de ahí. Ahora sí. Ahí está, yo nací en un hogar cristiano, tengo 50 años, así que mi familia siempre estuvieron en la alabanza. Soy la oveja negra de mi familia porque no canto. Es una materia pendiente en mi vida, ¿no? Me encanta cantar, no te voy pero... a poner que eres la oveja negra de la familia, ¿vale? Sí, No te caracteriza. la oveja negra. He querido aprender a tocar negra, ¿no? el órgano, lo he abandonado, he hecho clase de música, lo he abandonado por falta de tiempo, pero soy muy exigente conmigo misma y yo cantaba en la iglesia cuando había que cantar a capela, cuando no había instrumento musical y había que sacar toda la voz encima, pero a medida que me fui haciendo mayor, la vergüenza se fue apoderando y la timidez se fue apoderando de mí. Y estoy más detrás del escenario, como la parte de, ¿cómo se llama? De la mesa de sonido, micrófono, hacer los PowerPoint. Soy muy exigente a la hora de trabajar en hacer los PowerPoint. Si hay que estar 10:30 en la iglesia, yo estoy a las 10 o 9:45 para que esté todo bien organizado, porque me gusta que salga con mucha de una forma tal, ¿no?
me encanta la música, la alabanza, como decía la esposa de Antonio. No escucho música secular, soy de bachata, rap, rock, de toda esa índole, pero soy mucho de Ignacio Bautista también. Yo trabajo limpiando escaleras y oficinas, siempre estoy con el casquito, y para motivarme me pongo Redimidos, toda la música que me motive, y cuando me encanta y me conecta de una forma, lo pongo en el estado, o se lo paso a Andrea, o cuando llegamos los domingos a la iglesia, mira lo que escuché esta semana, mira lo que fue. Para mí la alabanza es como que digo, es la antesala de la operación, es lo que transmite mi corazón a Dios. Y muchas veces le digo más con una alabanza, cómo me siento a Dios, que con una oración. Y más de una vez antes de orar me viene música y termino, en vez de orar, cantándole a Dios. Así que para mí la alabanza es todo. Soy demasiado exigente, y cuando van mal las cosas, se me pone todos los pelos blancos de punta, y me cuesta asumir que no todo está bajo mi control. Y Muy eso es bien. algo que yo tengo que aprender, y el pastor me dice, no te alteres, no te alteres, no te alteres, que va a salir bien. Pero al estar en la mesa de sonido y a llevarlo a YouTube y todo eso, cuando las cosas no salen bien y no podés controlarlo, me cuesta mucho, y le estoy pidiendo mucho a Pero Dios no paciencia. habías comentado que no tocabas ningún instrumento. No, a lo sumo ¿No? la pandereta. Pero la mesa de sonido es un instrumento. Sí, También. sí, la mesa de sonido sí es un instrumento, Pues ya tocas y un bastante instrumento estresante, también. porque tenés que calibrar la voz de las chicas para que no sea ni muy agudo ni muy grave, para que salga una voz Efectivamente. aceptable al oído. Vamos a desarticular un concepto. Eres músico, ¿vale? Tocas un instrumento y es la mesa de sonido. Diría yo que obviamente a veces, obviamente lo hacemos de una forma empírica, experimental, o mirando tutoriales de YouTube, que eso está bien, todo lo que venga para aprender está bien. Pero quiero dejarte en conciencia de que sí, eres una persona que orquesta todas las frecuencias que están desarrollándose No lo había en visto de el esa altar. manera. Y muy importante, es decir, si no hay sonidista, no hay orquestación. La trascendencia, yo sé que muchos la conocen y la saben, y bueno, ahora te la compartir a ti, Ruth, que sepa que ya tocas un instrumento. Hombre, que después, obviamente, hay instrumentos de Algo. música, que hacemos música, pero que sí. Lo que pasa es que tenemos mucho la referencia bíblica, como que, bueno, en la Biblia no había mesa de sonido. Y no, claro que no había mesa de sonido, pero es un instrumento y tenemos que saberlo usar bien. Bueno, Sí, ya bastante. me imagino que estarás en ello. Muy bien, Sí. Ruth, muchas gracias. De nada. Ani, ¿qué tal? Cuéntame 3 características tuyas. Bueno, también amo mucho la música, no solo hacer música o cantar, sino escuchar, como disfrutar los talentos y dones de otras personas. Me apasiona hacer eso. Y también el arte en general, como me gusta escribir, todo lo que tiene que ver con lo audiovisual. Y otra característica, tengo una mezcla de culturas, viví en muchos lugares, así que también con un corazón misionero y apasionado por llevar su palabra. Qué bonito, muy bien. Pues aquí he escrito todas vuestras características, ya tengo por dónde no he escrito simplemente parte de vuestra vida. Y bueno, viene bien porque es conocerlos un poquito más y también el poder generar un espacio de confianza en lo que yo pueda conocerlos más. Y bueno, también es bueno expresarlo. Vosotros aquí lo que hiciste fue expresar lo que sois ya, lo que vivís todos los días. Entonces, bueno, para arrancar, vamos a arrancar con el primer tema. Bueno, empieza un tema raíz, un tema interesante. Perdonadme que me río mucho, y no me río de los nervios, que soy así, me voy riendo en las clases y no soy bueno en los chistes, ¿vale? Soy muy malo. Aquí hay un profesor que es un genio contando chistes, y yo le quiero copiar y no puedo. La verdad, soy mal haciendo chistes, pero me río de mí mismo. Pero, y de lo que
pienso que puede llegar a pasar, ¿no? Y con este tema, sé que pueden aquí saltar cosas interesantes. Lo primero que vamos a abordar, que está en la guía, es el primer tema, es el arte y la vocación. ¿Sí? Y bueno, vamos a tomarnos un minutito para, estuviste hablando, mi idea es que habléis siempre vosotros, no yo, porque el profesor listo, ¿sabe? Que dejaba que hablara los alumnos y no hablaba nada de él. No, pero me gusta dar participación, ¿vale? No me gusta hacer un monólogo. Por monólogo, miren, si me pongo a hablar, cuidado, porque no paro hasta cuando termine la clase. Entonces, tengo que controlarme en eso. Es mi talón de Aquiles. Entonces, vamos a dar participación, si pueden ser concisos, ¿vale? En la participación. Yo sé que son temas muy inspiradores y se abren muchos temas con esto y se abren muchas puertas y entonces da para hablar mucho, pero vamos a tratar de ser concisos, pero también entiendo que en la participación hay riqueza también, ¿vale? Y más muchos de vosotros que prácticamente todos estáis involucrados en el Ministerio Musical, ¿no? Entonces, seguramente que lo que vayáis a aportar es muy positivo y muy enriquecedor. Entonces, la primera pregunta que lanzo, ¿qué es el arte? ¿Qué relación tiene el arte? ¿Qué es la música para vosotros? Dejo abierto. El arte es una capacidad, pero aparte de una capacidad es un don. Es un don, es una forma de transmitir cualquier talento, es un talento. La capacidad de transmitir muchos conocimientos. Qué bueno. La creatividad, ¿no? La creatividad de expresar algo. Sí. Amor, un sentimiento, una idea. Como dice Alexi, es una creatividad, porque antes la música era más de himnos y muy en esta onda, ¿sí? Que muy pocas veces subía y bajaba, y yo escucho mucho rap y, ¿cómo se llama? El fundamento que tiene el rap, las cosas que sale de adentro, es impresionante. Cómo Dios utiliza la creatividad de cada uno para llevar el mensaje, ¿no? Y cómo se puede jugar con el arte sin pasarse y teniendo la consistencia que tiene. ¿Veis que el arte entonces es una capacidad divina, ¿no? ¿Lo creéis eso así o cómo lo veis? ¿Es una capacidad divina que está en el ser humano? Yo creo que sí, porque si Dios al crear el mundo y crear las cosas bellas que están en el fondo del océano, multicolor, que nunca no imaginaríamos que un pájaro lo podíamos pintar de determinados colores, y Dios lo ha hecho, Dios nos dio su parte, de su esencia, ¿no? Nos puso nosotros, en alguno puso más o en otro puso menos, pero yo creo que es una capacidad divina. Para mi forma de ver, porque si somos criaturas creadas por Él y con la esencia de Él, nos transmitió parte de su creatividad. Qué guay. ¿Todo lo veis así? ¿Cómo lo veis? Aportarme algo más. En Éxodo, hoy estuve leyendo, creo que capítulo 30, si no olvido, en Éxodo habla de los dos orfebres. De hecho, Dios es muy específico cuando le dice a Moisés, a la hora de hacer el arca, a la hora de hacer todo, o sea, Moisés lo ha visto literalmente, porque le dijo, tú lo has visto, lo que has visto en la montaña, yo he capacitado, yo he dotado, y justamente a estos orfebres, no solo en orfebrería, trabajar con oro, con metales, sino que también con madera, hasta con tejer, habla de tejer. Y dice Dios mismo que Dios, literalmente es divino, que Dios los capacitó para que estos hombres crearan todo el plano o el plan que Dios les dijo a Moisés para hacer. Creo que, bueno, ahí muestra en este aspecto que es divino, que es un don. Dios mismo está diciéndolo, que Él los capacitó, les dio esa capacidad.
Mi pregunta es, esa capacidad que es divina, ¿por qué la tienen todos los seres humanos que desarrollan arte y algunos no son cristianos? Yo creo que Dios... No está. ¿Me escucháis? Sí, Antonio. Perdón. Yo creo que es un don sobrenatural que Dios da a todas sus criaturas, crean en Dios o no crean en Dios, para que aquellos que tienen ese don, porque ese don no lo tiene todo el mundo, puede haber muchos músicos, pero no todos pueden tener ese arte, esa sensibilidad, esa manera de transmitir a los demás, ¿no? Como un pintor, por ejemplo, y que es un don sobrenatural que Dios le da a todo el mundo para que se lo devuelvan a Dios, pero muchos no se lo devuelven a Dios. No sé, es lo que yo, no sé si me entendéis. Muy lo bonito. Que, sí. ¿me entendéis? Por ejemplo, a un músico muy bueno, a un cantante que cante muy bien, Dios le da ese don para que le cante a él. ¿Vale? Aparte que tenga su trabajo en el mundo, que él se entrega a Dios, pero hay muchos que no se lo devuelven a Dios, el arte que Dios le ha dado. Interesante. Si os pusiera una imagen de un cuadro, una imagen de un campo, por ejemplo, ¿no? ¿Vosotros qué encontraríais de expresión artística hacia Dios? Por ejemplo, ¿qué vemos en ese cuadro? Si, por ejemplo, ¿no? Ahora no voy a poner otra cosa, ¿vale? Pero se me vino justo a la mente la pregunta antes de ir a mostrarles un vídeo. Si vosotros vieseis un cuadro, ¿no? De un paisaje, de una zona de aquí de Andalucía, ¿no? Y viéramos el cuadro, ¿vosotros qué podrías entresacar de ese cuadro con respecto al arte, como bien decía recién Antonio, ¿no? Que es devuelto al Señor, ¿no? ¿Qué podrías entresacar de ese cuadro artísticamente? ¿Podés volver a repetir? Es que no me... A ver, yo hago senderismo, ¿no? Mi hija vive en Casa Bermeja y cada vez que voy a Casa Bermeja hago senderismo, me encanta ir caminando por la montaña y cada vez que yo veo un cuadro real, porque es un cuadro real de varias montañas, casitas, yo lo que veo es la grandeza de Dios, cómo Dios ¿Y hace... esas montañas solamente son para Dios? No, son para que yo le digo, le agradezco el que poder disfrutarlo, que la vista que me da... ¿Quién disfruta de ese arte? Yo. Nosotros. Sí. Nosotros. Pero yo porque hago senderismo. No, y sí, bien que lo haces, Ruth, bien que lo haces. Me encanta. Te tengo que tomar el ejemplo. Entonces lo disfrutas tú, lo disfrutamos todos, de ese cuadro, de esa imagen, de ese atardecer, ¿no? ¿Y ese cuadro cuándo lo pintó Dios? Yo sé que la pregunta la sabéis responderla, pero quiero hacerlos pensar. ¿Cuándo dibujó esa obra de arte el Señor? Y en el momento de la creación. Total. Cuando creó el mundo para que lo disfrutáramos, ¿no? Bien. A mí lo que me transmite es vida. Yo veo un paisaje, veo el mar, veo la montaña, me transmite vida. Hay vida. Y está, como bien dice la Biblia, sale el sol para los justos y para los malos. Para injustos. La obra de arte es para todos. Tendríamos que entonces comenzar. La primera pregunta que hago es el para qué y el por qué del arte. Creo que nosotros, te hago rápidamente un análisis histórico. Te digo rápidamente porque si pillo carrerilla en esto, me tenéis que parar porque no. Como ya sabéis muchos, la música actual que nosotros tenemos en el mundo, no voy a hablar de la música cristiana, voy a hablar de la música, gran parte de la influencia
diría, no gran parte, casi en la totalidad de la influencia de la música actual que hoy día tenemos, es gracias a la música de influencia cristiana, ¿vale? Cuando voy a arrancar por Bach, voy a ir por Bach, compositor Bach, ¿sí? Dice que él no era músico de iglesia, de hecho, muchos decían, pero ¿por qué no tocas en la iglesia? No, pero yo adoro a Jesús. Y él ponía en el principio de su partitura, a él sea la gloria, a Jesús, y abajo ponía, a él sea la gloria. ¿Sí? Bach revolucionó en pleno renacimiento, revolucionó la armonía que hoy comprendemos como la armonía moderna, gracias a las composiciones de él. Después no podemos seguir, yo les podría seguir nombrando un montón. Y hay un libro que les podemos proporcionar de la historia de la huella, se llama La huella de la cristiandad en el arte y en la música. Llegamos a, rápidamente, Renacimiento, época de Lutero. En aquel entonces el catolicismo había aportado dos cosas muy bonitas en la música, dos cosas que han quedado hasta la actualidad, y chapó. Lo que es la mecánica del órgano de iglesia, ¿vale? La mecánica del órgano tubular, y después lo que es el sistema coral. Y también al mismo tiempo con ese sistema coral viene lo que viene añadido todo lo que hoy estudiamos como los modos griegos, ¿vale? En lo que es la música, que es en términos de escalas, hay unos modos que se llaman modos gregorianos, que fueron implementados por los monjes gregorianos, que a su vez habían como sacado el legado de los griegos 5 siglos antes de Cristo. Bueno, esto es una historia muy larga que no voy a ahondar y quiero sintetizar el tema. Entonces, resulta que hasta aquel entonces la iglesia había aportado esas dos cosas y estaba todo, el arte estaba muy, muy, muy cauterizada hasta que llegó la Reforma, hasta que llegó la Reforma de Lutero, ¿no? Del protestantismo. Y eso trajo una innovación en el arte de un calado inmenso, tal punto que después pasan los siglos hasta llegar a pasan muchas cosas, pero me quiero ya ceñir a lo actual. Llegamos a finales del siglo XIX, donde todavía teníamos, en Estados Unidos había una esclavitud, ¿no? Con los africanos que traían la comunidad afroamericana, y en el que mediados ya del 19 se estaba ejercitando el llevar a los esclavos afroamericanos en los tiempos libres a aprender música en las iglesias evangélicas, bautistas, iglesias presbiterianas, y no me acuerdo ya las otras denominaciones. Y resulta que en ese proceso, los que en aquel entonces eran esclavos afroamericanos comenzaron a unir esa rítmica que traían de África con todos los recursos musicales que aprendían en las iglesias evangélicas, que eran himnos, eran recursos que se enseñaban en las escuelas de música, solamente que ahí lo enseñaban los hermanos en aquel entonces, ¿no? Y eso estalló en lo que hoy nosotros conocemos como gospel, blues, jazz y música moderna. No tendríamos esta riqueza musical si no hubiese sido por esos hermanos que en aquel entonces decidieron compartir el arte con esos esclavos. No solamente desde el formato adoremos al Señor, ven aquí y yo te enseño a adorar. No, este arte es libre y es un arte que Dios dejó para poder nosotros desarrollarnos, y qué mejor que hacerlo desde la enseñanza. Mira a tal punto que innovaron la música al punto tal que se crearon escalas musicales
se crearon progresiones. El gospel siempre fue muy celoso del blues y el jazz, pero, es decir, sabemos históricamente que el blues y el jazz fueron primo hermanos con el gospel, ¿no? Y entonces ahí viene un proliferar de la música impresionante. Por eso la música no es del diablo, la música es de Dios, le pertenece a Él. Él es el dueño del arte. Y como bien decía Antonio, lo entrega. Ahora bien, la pregunta que dejo en la mesa es, ¿qué vamos a hacer con ese arte? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Porque está bien, todos habéis comentado que estáis participando en los ministerios de alabanza y eso creo que es de una bendición y una gran aportación a vuestras iglesias, ¿no? Pero mi idea con esta asignatura es poder dejar en vuestros corazones, en vuestras cabezas, pensando qué puedo hacer con lo que Dios me ha dado. Como me encantó escucharlo, Antonio, que también me encantará escuchar su disco, el que sacó un disco, ¿no? Que está en ese proceso de creatividad, esa inquietud de crear, esa inquietud de expresar con lo que Dios le ha dado, ¿no? Entonces, nada, enhorabuena, Antonio y Vanessa. Entonces, dejo ahí la pregunta. ¿Me podéis decir algo más? ¿Se os viene algo más con respecto a lo que estábamos hablando? Y a mí se me viene también el tema de la reproducción. Por ejemplo, en el caso de los músicos, para que no muera. O bueno, sé que hay dones, pero si lo reproducimos y si, por ejemplo, los estilos que decís de el gospel, blues, jazz, no se hubieran reproducido, hubieran muerto en esa época. Por eso Qué tremendo, creo que la reproducción es algo súper importante. Wow, Yo desde lo he vivido con gente que se ha reproducido en mí y yo en otros tantos para que ellos también puedan ver la creatividad en la música. Qué bonito, qué lindo lo que estás diciendo, ¿eh? Es como un legado, ¿no? La música es un legado, ¿no? Wow, interesante, ¿eh? Es un legado, wow. Entonces, si una reproducción o un legado, pues hay que tratar de transmitir los genes que nosotros ya estamos teniendo, hay que tratar de transmitirlo a otras generaciones y que en la medida de lo posible esos genes estén sanos, ¿no? Porque si desarrollamos enfermedades, también esas enfermedades pueden ir a través de nuestra genética, ¿no? Está más que comprobado ya que a través del código genético a veces van escritas esas enfermedades, ¿no? Pero qué interesante lo que estáis diciendo, lo que está diciendo Vanessa, lo que está diciendo Alexis, de reproducción, del legado. Wow, wow. Vamos a seguir hablando del tema, pero antes quiero que escuchemos y veamos, no sé si yo suelo usar otras aplicaciones, espero poder ser siervo útil, no inútil. A ver si puedo compartir bien la pantalla y mostrarles un vídeo. Un segundito. Voy a compartirles un vídeo. En la medida de lo posible, si podéis el vídeo. ¿Qué tal, Tamara? ¿Qué te parece todo lo que estamos hablando? Tamara, Ani, ¿todo bien? Interesante, pero que yo no soy, ni canto ni toco ningún instrumento, ni siquiera la pandereta, soy arrítmica total, o sea que... No, pero vamos a ver, eres artista también. Sí, No te pero que no preocupes. toco. Andrea, ¿qué tal? ¿Algo que aportar? Sí, todo bien, se me acaba de caer el móvil, perdón. Estoy de acuerdo con todo y me está ayudando a pensar y a reflexionar, así que aquí estoy, dándole vueltas. Vale, muchas gracias. Ani, A ¿qué tal? vosotros. Súper bien, estoy haciendo un curso de escritura y hablábamos un poco esto de que los dones que el Señor nos dio no son nuestros y a veces tenemos como ese recelo de no querer compartir lo que sabemos o lo que tenemos, que en realidad tenemos que hacer todo lo contrario, darlo para que se reproduzca y sea aún más efectivo. Exacto, qué guay.
Pues interesante, ¿no? Esto esto es un tema candente. Es un tema interesante, la verdad. Y yo, con toda humildad, quiero tratar de despertar las más sanas intenciones de seguir creciendo, ¿no? Pero sin ánimo de eso, de generar un conflicto interno. Pero es un tema interesante porque es como que nosotros lo tenemos claro, como, es decir, el arte lo tenemos claro. De hecho, estamos rodeados de arte. Estamos rodeados. Si no podemos evitar escuchar una publicidad de la televisión y se compone y se produce música más que hace 20 años atrás. Es decir, yo también trabajo como productor musical y cada vez hay más trabajo en eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están las publicidades, el YouTube, muchas cosas tienen que ser musicalizadas, se necesita el ambiente musical, ¿sí? Y claro, mm, estamos rodeados. Entonces, muchas veces nosotros como que aislamos el arte o infravaloramos el arte sin darnos cuenta que muchas veces parte de nuestro tiempo congregacional o de culto se dedica al Señor en alabanza, pero que se hace a través del arte musical. ¿Cuánto tiempo más o menos dedicáis de alabanza en la iglesia? Más o menos. Algunos son 20, otros 30. ¿Cuánto más o menos? A algunos les gusta estar una hora entera. Nosotros unos 40 minutos así. Ah, bien, muy bien. Soy de los míos. A mí me gusta entre 30 y 40. ¿Alexi? Y nosotros hemos ajustado ahora por el tema del COVID a unos entre 15 y 20 por la situación actual, si Sí, sí, no, sí. casi media hora. ¿Y Eh, de un culto de cuánto más o menos? ¿De qué tiempo conlleva el culto, la reunión? y actualmente la estamos haciendo casi de una hora, hora y cuarto. Está bastante directa, al grano, breve, Claro, eh, por todo esto, porque en Valencia estamos bastante complicados y claro. bueno, por seguir las instrucciones pero bueno, sí, entre hora, hora y media normalmente. Qué bueno. Pues mira, si os dais cuenta, todos más o menos estáis aproximadamente, estamos todos casi en el mismo tiempo, ¿no? De desarrollo. Algunos dedican una hora y media de culto, otros 2. Pero por lo general, el tiempo de música puede llegar a conllevar un 30 y 40% del tiempo. Es decir, dedicamos entre el 30 y 40% del tiempo del culto a alabarlo al Señor, a llevar, como habéis dicho muchos de vosotros, a llevar a las personas, a conectarlas a las personas a Dios, ¿sí? Entonces, no es una cuestión en que uno tenga que decir, bueno, venga, vamos a cantarle al Señor y ahí, venga, lo ponemos y tocamos y vamos para adelante y que no sé qué. Venga, que el Señor pues recibe nuestra alabanza. Sí, pero el Señor recibe la alabanza, pero la escucha a los hermanos, ¿vale? Y a veces los hermanos, que yo no soy el super cantante, cuidado, yo soy pianista. Pero a veces los hermanos pues dicen, vale, este está adorando al Señor, pero no vea cómo está ahí queriendo afinarlo y no puede, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que es para el Señor. Y capaz que ahí donde yo hurgo un poquito y es donde nos hemos quedado, en que es para el Señor y hemos infravalorado el arte, por lo cual muchas veces hasta, hermano, hay que alabar al Señor, hay que alabarlo. Y bueno, yo he visto a más de muchos que a veces, escuchando una música en su casa instrumental, se meten con el Señor de una manera tremenda
porque simplemente la música los inspiró. Y la música, como lo vemos a lo largo de la Biblia, en muchos de los profetas, como bien dice la Biblia, dice que muchas veces el profeta necesitaba del tañador, el tañador del arpa, para que le ambiente a la hora de dar la profecía y a dar la palabra. Necesitaba la inspiración del ambiente. Pues yo he visto a muchas personas que han sido inspiradas con música instrumental y que cuando están en la iglesia te dicen que no me puedo conectar, no sé qué me pasa, hago el esfuerzo por conectarme con el Señor, por adorarlo, pero no puedo. Y ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo estamos desarrollando dicha tarea? ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Te voy a poner una canción, voy a probarla a ver si funciona, me vaya a decir si va. ¿Se escucha? No se escucha nada, ¿no? No se escucha. No se escucha, ¿no? Pues ya arrancamos que no se escucha. Vale. A ver, compartir esto. Ahí estáis viendo, bueno, si estoy... Lo que pasa es que aquí ya me perdí. ¿Dónde están las opciones avanzadas? Imagino que estarán las opciones avanzadas, ¿no? Compartir audio no. Solamente ve imagen nomás, ¿no? A lo mejor en la parte del microfonito de abajo, creo que puedes elegir. Audio de la computadora, creo que pone. Dejar el audio de la computadora, que sería el audio de sí, sí. Supongo, Claro, no lo sé, no lo he probado. porque aquí lo tengo yo, lo tengo en la mesa de sonido, que es la que me toma los micros y eso. Opciones de audio, aquí yo pensé que iba a ser más fácil, pero no. Dejar de audio de la computadora. Conectado, pone. Sí. Bueno, miren, no pasa nada. Vamos a yo voy a... No se escucha, ¿no? No. Vale. Voy a copiar el link. Y me imagino que aquí tenemos un chat. Sí. Participante, ¿dónde está el chat? Yo suelo usar otra y no la controlo mucho. No lo puedes poner a través de tu micrófono. Lo que pasa es que la tengo en el ordenador. El micro me toma la voz. Aquí los altavoces no están conectados. Entonces, aquí chat. En el chat, aquí está el chat. Ah, bien. Cerrar los micros. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Aquí os dejo el link, ¿vale? Y va a ser más privado. Va a ser más privado el tema. Vamos a tratar de escuchar cuando yo le diga 3, 2, 1. Ponéis a reproducir, lo puse en el chat, lo podéis ver todo al chat. Sí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a coger un papel o algo para apuntar, un boli, un papel. Y quiero que escribas lo que vas sintiendo cuando escuchas la canción. ¿Qué sensaciones te va generando la canción? ¿Vale? Por ejemplo, no sé, me da alegría o me genera tristeza o me genera que estoy en un momento de lucha, pero que después viene esto. Así, describir un poquito la canción o simplemente hacer un dibujo, ¿vale? Ahí tenemos esas dos opciones, o hacer un dibujo o describir lo que estás experimentando con la canción, ¿vale? Si todo lo tenéis listos, podéis darle al link y cuando termine de escucharla, pues simplemente seguimos aquí con la reunión, ¿vale? ¿Del principio hasta el Sí, final? bueno, hay unos aplausos al principio que lo presenta y todo. Directamente ir para, es verdad, gracias Alexis, ir para cuando empieza la canción, porque los aplausos y todo eso son muchos. A ver. Cuando terminéis.
Que alguien abra el micro y cuente o muestre algún dibujo, lo que haya hecho. A mí me quedaba un minutito, creo. Ah, vale. Pero me metí en la música. ¿Ya habéis terminado todos? Yo sí. Sí, perdonad. Una pregunta, es que nosotros por ahí no lo hemos podido ver y me he metido en el móvil, pero yo no sé si he visto lo mismo que ustedes, ¿no? Os lo pongo y me decís, ¿vale? A ver si es esto lo que habéis visto. Sí. Eso sí. Sí. Vale, gracias. Es que hemos tardado un rato hasta que hemos podido averiguarlo en el móvil, ¿no? Vale, tranquilo. No te preocupes. Espera, te voy a activar mi cámara. Bueno. Bueno. Después, de todas maneras, si no lo pudiste hacer, pues lo hacéis después. ¿Qué os quedó? A ver qué tal, lo que lo pudiste escuchar. Bueno, voy a compartir yo. A mí me ha transmitido mucho romanticismo. Yo soy una persona con respecto a la música muy bohemia. Entonces, la música y en este momento eso me hace vivir la vida que realmente no puedo vivir en la tierra. Esos momentos de felicidad que a lo mejor no estás viviendo por circunstancias, pues yo cuando escucho música así puedo conectarme de forma, relajarme, no entrar en ese momento de ansiedad y descontrol que te genera la situación y puedo desconectarme y poder vivir ese punto. Ha habido partes que me he llevado un poco de melancolía porque falleció hace unos años, entonces ha habido un cambio de instrumento en el que de estar en ese romanticismo y en ese momento me ha llevado a esa melancolía con respecto a recordar a mi padre, no con tristeza, pero sí con esa melancolía porque él era músico y él también se transmitía con nosotros a través de la música, entonces me ha recordado un poco a él ahí. Y después me ha generado también esa parte de relajación en la que yo soy una persona que vivo muy estresada y me ha hecho respirar a un nivel muy relajado. He podido respirar al compás de la música y poder entrar en ese estado de relajación. Mi marido trabaja con drones y hace muchos vídeos y muchas cosas y cuando él me comparte un vídeo sin música, dice mucho cuando me lo comparte con la música. Entonces yo cuando veo una película o veo algo, la música te mete en la escena, te pone, te transporta. Entonces para mí la música es un lenguaje tan importante en el mundo que sin música pues no hay nada. No hay nada. No hay vida, sin música no hay vida. Bueno, has dicho mucho, ¿eh? La has Demasiado. dejado sobre la mesa, pero bien, la has dejado ahí. ¿Quién tiene más? A ver, Bueno, venga, a expresar. Yo ya que tengo el micro abierto, a mí, yo cuando he visto la orquesta y he empezado a escuchar la música me ha dado mucha nostalgia y mucha tristeza porque yo empecé con 8 años en una banda de música. Yo entré en el conservatorio con 8 años. Yo tengo 5 años de solfeo, tengo 3 años de trompeta.
y por las circunstancias de la vida me... Se emociona. Bien, Antonio, bien ahí, bien, hay que expresarlo. Muy bien. Con 14 años me fui a lo malo de la vida y desperdicié mi juventud toda, ¿no? Hasta cerca de los 30 años, ¿no? Desde los 14. Y nada, y luego la música me ha dado mucho agradecimiento con Dios, porque a lo mejor si no hubiera pasado por esa época de mi vida, no hubiera conocido a Dios ni sería hoy el que soy, ¿no? Claro. Ya está, eso es todos los sentimientos que me ha movido. Bonito. Qué bonito, qué tremendo. ¿Alguien más? Muchas gracias, Antonio, Vanessa, por compartir. A mí me ha transmitido nostalgia, como dice Antonio. Hubo una parte, de hecho, donde no sé si es la misma pieza de la película La lista de Schindler. No sé si se me pareció, la armonía del violín se me pareció mucho y me trasladó. Siempre este tipo de música, no sé por qué, me traslada mucho a la experiencia de los judíos aquí en Alemania, con el tema nazi. Y de verdad que me transmitió nostalgia en ese aspecto, porque es que no sé por qué pero no entiendo, me conecté de inmediato con la vivencia de los judíos aquí en Alemania. Qué tremendo. Tremendo lo que está diciendo. Gracias, Joel. A mí me transmitió una barbaridad de sentimientos. Una barbaridad. Estoy llorando acá. Sí. Pero acá agarro los pañuelos. Yo soy un llorón. Mi esposa sí. se parte de risa. Cada vez que estoy viendo una película, ya de gira, dice, te traigo los pañuelos, ¿no? No, pero terrible. Amor, hermosura, belleza, pasión, paz, bueno, coordinación, emoción, momento de nostalgia, de ternura, romanticismo. Bueno, yo me puse a escribir y relaté la historia de un hombre y una mujer. Me flipé. Me pegó una flipada y me puse a escribir la historia de un hombre y una mujer. Pero remontándome a eso, a la época, a una época bastante antigua. Y bueno, como se conocen, crecen, se casan, viajan. Bueno, se me vino toda una historia a la cabeza, imaginación. Qué tremendo. Una historia de amor. Qué tremendo. ¿Puedo compartir? Sí, claro. A mí me ha transmitido paz, serenidad, y luego me he visto como en un paisaje de aguas tranquilas y me ha recordado el Salmo 23, donde dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No sé, me ha venido como una conexión con Dios, como me ha trasladado a una paz de serenidad, de una conversación donde he podido conectarme con el Señor. No sé, eso es lo que me ha transmitido. Tremendo, muchas gracias. Tamara, muchas gracias. Bueno, pues Andrea, Ruth, Ani, ¿qué tal? Aunque sea unas palabritas. Yo no sé si, porque esta mañana tuve un accidente y estoy súper escayolada y estoy dolorida y todo eso me transmite. Yo soy muy ermitaña y me gusta conectarme mucho con la naturaleza y soy de mi vida diaria. Me pongo los nervios muy fácilmente, me estreso muy fácilmente. Entonces cada vez que voy a Casa Bermeja utilizo la montaña, cojo al perro y me voy a perderme porque siento que me desconecto de mí misma, ¿no? Para conectarme con otras cosas. Entonces yo había puesto un viaje en tren por las montañas verdes, serenidad, paz, estar en la cima de una montaña y querer que tu ser se desintegre y pase a formar parte de toda esa belleza que ves. Y la montaña yo siento que conecto mucho con Dios, me quedo ahí y me quedaría años ahí, aunque no tenga nada que comer. Me transmite mucha serenidad, mucha paz y mucha imaginación de ir a la montaña. Tremendo. Ya vaya. Bueno,
A ver, alguien... Ya cuando salga de todo esto iré. Tremendo, tremendo, ¿eh? Lo que está diciendo. Andrea, Ani, ¿qué tal? Yo bien, a mí principalmente me ha transmitido templanza, también tranquilidad y inspiración, principalmente. Tremendo. Wow. Ani, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Ok, a mí me llevaba como a dos personas teniendo una conversación como cargada de dolor, nostalgia, melancolía, pero que en un momento encontraban como la respuesta a ese problema y me transmitía como una plenitud o como esa sensación de cuando uno es escuchado y todo llega como a un buen puerto. Tremendo. Bueno. Voy a decir, la primera frase que voy a decir es, la habéis clavado, ¿vale? Gracias por vuestra sensibilidad, pero creo que no solamente vosotros, es que todos hemos sido creados con la sensibilidad de percibir lo que la música nos quiere decir, como bien decía Vanessa, es un lenguaje. Y detrás de ese lenguaje hay historia, y detrás de esa historia hay huellas, y detrás de esas huellas hay arte, y de ese arte, hay personalidad, hay características de la persona. Como bien decíamos, eso ya podemos ver bien reflejado. Para resumir el arte en la Biblia, es primeramente ver el capítulo 1 de Génesis, donde vemos el desarrollo artístico de Dios y donde vemos la característica y la huella de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios y para qué nos creó Dios. Y lo que habéis escuchado, no sé si la habéis visto la película, la década de los 80, se llama Cinema Paradiso. Es una película italiana. El autor de la banda sonora se llama Ennio Morricone, un gran compositor de bandas sonoras. Es que no sé cómo decirlo, es que es increíble. La historia habla de un posguerra. Por eso Joel, ¿a dónde lo llevó? A un estado de remontarse la guerra. Pero después de ese posguerra, que también hay, como mucho habéis dicho, me traslada a la naturaleza, hay muchas imágenes de la naturaleza. Es una Italia posguerra que se está restaurando, donde hay muchos sentimientos encontrados, donde hay también ese estado melancólico, ¿no? Pero en ese estado y en ese resurgir del posguerra, surge una historia de amor. Efectivamente, hay una historia de amor. Y es increíble lo que habéis contado, porque ahí donde vemos la efectividad de lo que quiso transmitir el compositor y la huella que dejó implícita en el lenguaje por medio de la música, dejó plasmada la historia. Durante muchos años he hecho experimentos, no soy científico, ni mucho menos, pero dentro de mi pasión por la pedagogía musical, me gusta seguir explorando, descubriendo y comprobar cosas que a veces, bueno, lo tenemos siempre de informes que nos llegan de universidades de Stanford, de Harvard, y cosas que sí, que son constatadas, comprobadas, pero a veces me gusta hacerlo aquí en mi campo, en mi escuela. Y esto lo suelo hacer con los alumnos. Y resulta que, perdón, lo suelo hacer de muchas maneras, con muchas canciones. Y esta cuando lo hice hará unos meses atrás,
lo hice con varias edades y con niños voy más a fondo. No solamente le pido que me describan, sino que pues dibujen y y que para los más pequeñitos les pido que los que ya saben algo de números, les pido que me escriban números. Mientras están escuchando la canción, los números que se les venga. Y resulta que cuando yo reviso todas las hojitas de los niños, encuentro una secuencia que se repite en todos los niños, ¿vale? Entonces, claro, cuando veo la secuencia, es una secuencia, no recuerdo bien, creo que era algo de 7... aquí. Eso. Vale, que era 7, 8. Esta canción, pues esta canción está en si bemol mayor, con su relativa sol menor. Y pues hay un momento en que se repite la secuencia 7, 8, 9, ¿sí? Y se repite varias veces y la veo que los niños la escriben. Entonces me pongo a mirar y digo, oh, pero este se le repite casi en el mismo espacio que este. Y a ver, y yo se las tocaba a esta canción, se la iba tocando, y todos coincidían que era en una parte que concretamente, esta misma. ¿Vale? Concretamente era más o menos esa parte. Entonces, les generaba un sentimiento, decía que les generaba como que se les estremecía, ¿no? Les generaba lo típico, la piel de gallina, ¿no? Y coincidían que eran esos fragmentos numéricos. Esto no es nada raro. Esto es sencillamente que su cerebro, su cuerpo, manifestaron numéricamente, ¿sí? La armonía, la melodía que estaba desarrollándose en la canción. Al punto tal que ahí, una vez más, comprobamos que todos nosotros, los seres humanos, somos seres musicales. Como viene a comprobar ya la ciencia, todos nosotros somos seres musicales. Distintamente que uno lo desarrolle más, otro menos, pero todos tenemos el arte implícitamente y somos capaces de interpretarlo. Y desde ahí, cuando yo esto lo plasmé ya en las clases con adultos, en el curso ministerial de canción, le dije, entonces esto quiere decir que cuando nosotros estamos tocando, cuando nosotros estamos ministrando al Señor, quiere decir que frecuencias están no solamente yendo hacia arriba, sino también yendo hacia las personas y nosotros provocamos sensaciones en las personas, provocamos seguridad en las personas, provocamos que entres por los atrios con alabanza. ¿Sí? Entonces, no hay que infravalorar lo que estamos haciendo, al contrario, tenemos que darle un valor y una importancia. Obviamente la gloria no es para nosotros, la gloria es para el Señor, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros artísticamente somos los que hacemos la presentación de la grandeza de Dios a través de la música. Y cuando nosotros somos conscientes de que gran parte de nuestro tiempo en los cultos se dedica a ese arte, a ese tiempo de música, ese tiempo de adoración, y que ese tiempo de adoración es un tiempo en el que no solamente Dios se merece lo mejor, sino también los que nos escuchan, los que son ministrados por nosotros, los que nosotros estamos tratando de conectar a un tiempo de intimidad, a un tiempo de adoración, a un tiempo en el que puedan tener esa conexión divina, ¿no? Si tuvieses que ponerle, ahora obviamente que seguro que yo sé que ya me imagino el libro que puede llegar a decir, pero ¿con qué libro relacionaría esta canción que escuchaste de la Biblia? ¿Con qué libro lo relacionaría? ¿Qué libro de la Biblia?
relacionarían esta canción que escucharon? ¿Cantar de los cantares? Efectivamente. Pues sí, porque ahí está la historia de amor. Y Cantar de Cantar es un libro poético, un libro musical. Y para atentado de los que muchas veces tenemos que estar constantemente con, y lo digo así, perdonarme, no quiero atentar a nadie, ¿no? Pero muchas veces esto suena fuerte, pero para sorpresa, si leéis Cantar de Cantares, por lo menos en nuestra Biblia en castellano, en ningún momento nombra a Dios. Siempre es la historia de la amada y el amado. Y está contando una historia. Y plasmado en esa poesía musical, vemos la historia de Dios con Israel. Imaginaros qué podéis llegar a hacer vosotros hoy en la actualidad. ¿Qué podemos llegar a hacer? Y aparte de, obviamente, ministrar en nuestra iglesia, que es muy importante. Pero imaginaros ya con esta conciencia de lo que estáis desarrollando, ¿qué más podéis llegar a desarrollar? ¿O qué más podemos llegar a profundizar en todo esto? O posiblemente, sencillamente, seguir como lo veníais desarrollando, que entiendo que muchos lo estáis haciendo muy bien, muy bien. Pero en la mesa quiero dejar la incógnita y podremos seguir mejorando, podremos seguir trabajando más o no dando más, porque yo no solamente entiendo la música como el dar más, sino es tener una honestidad artística, que es cuando nosotros nos paramos delante de la congregación y realmente cantamos algo que realmente sale de nuestro corazón y no es algo que, bueno, venga, vamos a cantar una canción, ¿qué canción cantamos? Venga, cantamos esta, no, sino es algo que realmente, como bien decía Alexi al principio, ¿no? De conectar el grupo, que tenga el grupo un tiempo también de desarrollo de adoración íntimo, ¿no? El grupo de alabanza, y que después eso que se vio plasmado en un tiempo de ensayo, un tiempo íntimo del grupo, se vea plasmado en la congregación. Eso es por ejemplo, yo eso lo considero una honestidad artística, ¿no? No de, venga, vamos a cantar algo, vamos a adorar rápido, así como algo así como sacado de un paquete de estos que venden para hacer comida en el microondas, ¿no? No sé, ¿qué pensáis con lo que dejo? Con la incógnita. Y el arte también hay que trabajarlo. A mí me puede gustar pintar cuadros, pero si no le transmiten a las personas lo que yo quiero transmitir, es porque a lo mejor tengo que hacer otros retoques, mejorar algunas cosas, la técnica, y así con la música, con todo. Totalmente. Y explotarlo al máximo. Totalmente. En una experiencia que tuve en esos tiempos, que a veces Dios nos habla, que prácticamente su voz se hace prácticamente audible a la voz de nosotros como sus hijos. Muchas veces tenemos esa experiencia. Y bueno, yo soy compositor, también cantautor, y bueno, una vez yo venía en el coche, me acuerdo que debía salir del trabajo y estábamos justamente en la realización de un disco, y yo le comienzo a decir al Señor, le digo al Señor, creo que en mi, no sé si ignorancia, o también mi falta de experiencia con Dios, vamos a decirlo de esa forma. Y yo le digo a Dios, me enfoqué mucho en, Señor, me enfoqué mucho en hacer letras que llegue a la gente. Y yo le digo al Señor eso, en oración, le digo al Señor, Señor, dame letras que lleguen a la gente. Era mi intención. No sé si supe pedírselo, Señor, o cómo pensaba,
pero recuerdo que escuché clarísimo, clarísimo, tanto que de inmediato se lo cuento a mi esposa. El Señor me dice, ¿por qué te preocupas por impactar a la gente? Joel, me dijo, simplemente adórame. Para mí, eso fue, vamos, creo que bastante directo, claro, conciso. De hecho, sinceramente, tengo 7 años en Bélgica que, bueno, estoy en silencio, solo trabajo, no tengo tiempo para otra cosa. Pero en este desierto he aprendido mucho, mucho acerca de eso, acerca de la verdadera adoración, que va más allá de cantar por cantar. Qué bueno. Es interesante porque el concepto de adoración, trasladándonos un poco al Antiguo Testamento, el concepto de adoración, hasta que no llegó los tiempos de David, estaba más el desarrollo de adoración en lo que se refería a la entrega de ofrendas en el templo, ¿no? De hecho, a lo largo de esa franja de la historia bíblica, podemos ver cómo el pueblo de Israel se ceñía a lo que era la adoración, a la entrega, ¿sí? Que la música estaba, pero no era una constante en la participación de la congregación, ¿sí? Hasta que llegaron los días de David. Pero el concepto de adoración, nosotros muchas veces lo tenemos solamente lo referido al cantar, y adorar es todo, como ya bien sabéis, no os voy a contar nada nuevo, la adoración es nuestro estilo de vida, como bien decía Alexis, ¿sí? Ahora, ¿cómo aterrizamos eso de estilo de vida con la música? Porque después apareció David, y David, como yo siempre digo, fue el primer gran productor musical de la historia, porque fue el que desarrolló durante casi 40 años un sistema de alabanza y adoración en el tabernáculo, como ya conocemos, el tabernáculo de David, que dice dice Malaquías que es el tabernáculo que quiere restaurar el Señor, el tabernáculo de David. Y de ahí desarrolla pues un sistema de música, de adoración musical, de un impacto impresionante. Yo no sé si alguna vez lo llegaste a estudiar, lo llegaste a ver, pero el impacto que tiene, no solamente en Jerusalén, sino las naciones mismas que estaban a su alrededor, eran muy impactados por el sistema de adoración musical que tenía Israel. Al punto tal que los griegos, nosotros conocemos la historia del arte, cataloga a los griegos como los, por decirlo de alguna manera, aquellos que estandarizaron 5 siglos antes de Cristo la música, más concretamente lo que se llamaba el grupo de los pitagóricos, ¿sí? Que fueron los que establecieron, por decirlo así, la estandarización de las escalas musicales. No sonaban como lo que suenan ahora, pero fueron los que en cierta manera pues establecieron la matemática de la música. Pero la música no comenzó 5 siglos antes de Cristo, comenzó antes, desde los días de David. Y dice la Biblia en Segunda de Crónicas que había expertos y había maestros expertos de canto, y había familias adjudicadas en instrumentos de percusión, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, al punto tal que habla de afinación, de sistema de afinación. El avance tecnológico que estamos hablando es impresionante. Los griegos ni siquiera eran una nación constituida en aquel entonces, en los días de David.
Y ya el pueblo de Israel afinaba, como bien dice Segunda de Crónica, que lo voy a buscar bien para tenerlo, perdonarme que no tengo la cita. Dice que afinaban las arpas a octava, sistema de afinación física de la música. Dice que cuando Salomón fue a inaugurar el templo, la Biblia cita que dice que a las puertas, en las explanadas, había 200 trompetas. Metamos 200 trompetas hoy día en la iglesia. O sea, nos echan los vecinos, ¿sabes? ¿Eso qué era? Bueno, venga, vamos cada uno a nuestra bola, ¿vale? Venga, 1, 2, 3, 4, pim. No, había orquestación. Había turnos, había una gestión de culto, de adoración impresionante. Es decir, estaba todo organizado. ¿Qué familias les tocaba ministrar? Por la mañana, por la tarde, al mediodía. Dice que era de continuo. Y ese sistema de adoración duró 40 años. Y ahí vemos el arte, claro, vemos la gran idea del productor musical, del trovador, del príncipe, de aquel que le encantaba adorar al Señor en el campo y estaba ahí, como bien decía Joel, ¿no? En esa adoración. Yo soy más que mega, yo soy fan de David. Es decir, cuando yo vaya al cielo, lo primero que hago es ver a Jesús, obviamente, y después pedir una entrevista con David para que me dé unas clases de producción musical. Aunque dice que su arpa podía llegar a estar desafinada, porque tenía que tener en cuenta que David no era de la familia sacerdotal, ¿vale? El arpa que tenía David era una arpa creada casera, ¿sí? Por lo general, quienes tenían instrumentos afinados, instrumentos donde se respetaba una construcción, una ingeniería, por lo general eran las familias que se dedicaban a eso. ¿Sí? Es una cosa que se deduce, no se sabe a ciencia cierta, pero podían llegar, dicen algunos teólogos que la arpa de David puede haber sido casera, hecha por él, ¿no? Pero ahí está el deseo de adorar, que al punto tal que crea un instrumento. Pero es verdad, David crea instrumentos, ya en su apogeo crea instrumentos. Un chiste que se Sí. me ocurrió ahora. A lo mejor por eso huyeron los demonios de Saúl, por la desafinación. También. Bueno, mira lo que me ha citado, lo de Saúl, tremendo, gracias, porque el chiste, mira, vino tremendo. Es decir, al punto tal afectaba en el ambiente lo que hacía David. David, el corazón le emanaba adoración, pero esa adoración se tuvo que traducir en arte. Ese arte es la huella que quiso dejar David en Israel, como bien había dicho del principio, cuando hablábamos de dejar un legado, ¿no? Y lo dejó al punto tal que la orquestación que había en la inauguración del templo, os animo que la estudien, yo voy a pasarle, bueno, muchos de vosotros lo sabéis y podéis compartirlo donde está con libertad. Eran una cantidad de músicos impresionante, nomás en trompeta eran 200. Claro, cuando yo miro eso digo, wow, mucho antes que los griegos. Y hoy día la historia moderna le da por decirlo de alguna manera, la atribución a los griegos de que sí, eran muy buenos y yo, la verdad, chapó por los griegos, ¿no? Pero la inspiración les viene del pueblo de Israel y todo tiene una historia. Porque cuando el pueblo de Israel cae en cautividad, muchos, después pasan los imperios y llega hasta el imperio griego, muchos de los rollos, de los escritos del pueblo de Israel cayeron en la biblioteca de Alejandría. Como los griegos
le daban al coco, dijeron, wow, y estos, mirá las poesías musicales que tienen. Es verdad lo que se escuchaba de las historias de ese pueblo de Israel, de David. Qué impresionante esto de la orquestación de las cuerdas que creó instrumento. A ver, vamos a experimentar. Y ellos empezaron a experimentar. Y comenzaron a desarrollar instrumentos y comenzaron a entender que la música era muy importante al punto tal que los griegos establecieron 2 asignaturas. Antes del apogeo de la enseñanza griega, antes de que establecieran 5 o 6 asignaturas, eran 2. Educación física y música. En educación física veían todo lo relacionado al cuerpo humano. Y en música veían todo lo relacionado a la astronomía, veían todo lo relacionado a las matemáticas, la aritmética. ¿Sí? Para que veáis la importancia de lo que estamos haciendo. La trascendencia que tiene lo que estamos haciendo, hermano. La trascendencia que tiene. Y dice la Biblia que David obviamente también era muy emocional y bueno, quería llevar el arca ahí de una manera ahí media con güeyes. Le salió mal el tema, pero él siempre entendió de que tenía que dejar un legado a Israel. Y uno de los mayores legados que le dejó el rey David fue el desarrollo del arte musical en la adoración. Y esto se extrapola, porque tenéis que tener en cuenta una cosa muy, muy, muy trascendental, y era que cuando las personas que iban a visitar Jerusalén en el ya apogeo del reinado de David, todos los que iban a Jerusalén, lo primero que veían y escuchaban en el monte de Sión era la música que salía de ese monte, que era un continuo, y el que quería iba y adoraba. Y eso no fue una producción de un año, no fue la producción, bueno, sacamos el ¿cómo se dice? El single, no, eso fue un continuo. Por eso le llamo el gran productor, porque fue capaz de delegar un sistema de coordinación impresionante, insisto, lo dije hace un momento, pero yo admiro el sistema de coordinación de muchos de los trabajos desarrollados en el Antiguo Testamento. Pero más concretamente este. Es decir, estaban coordinadas las familias por turnos, ¿sí? Y al mismo tiempo, eso seguía de generación en generación. Porque claro, vamos a suponer que cuando empezó todo el sistema de adoración por medio de la música, pues vamos a suponer que a uno de los músicos lo tocaba con 40 años y vamos a suponer que 20 años después se moría, pues tenía que continuar a alguien que lo sustituyera, ¿no? Entonces, eso seguía, ¿sí? Y duró 40 años. Así que bueno, nos deja, nos deja ahí la pregunta de cómo lo seguimos haciendo. ¿Cómo podemos asemejarnos al modelo bíblico en la actualidad? Son preguntas que dejo sobre la mesa y una de las cosas que vamos a trabajar mucho, creo que en el tercer tema, la semana que viene, es una de las cosas que vamos a trabajar es el trabajo en equipo, porque es muy importante en este medio, ¿no? En este desarrollo en el arte musical, es muy importante el trabajo en equipo y el generar un ambiente para ese trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya lo abordaremos más adelante, bueno, la semana que viene. ¿Qué tal? Decirme algo, que me calle aunque sea. ¿Todo bien? ¿Está aquí? ¿Estáis muy cansados? No todos a la vez. Eso cuando hay cansancio, eso es normal. Ya entiendo que estáis cansados. Vamos a descansar un momentito. Para desarrollar este trabajo, después igual
lo dejaré plasmado al final, pero bueno, para anticiparles un poquito, hay un drive, como bien comentó el pastor, que en el que están los libros, son libros de Instituto Canción, que ha puesto a disposición del seminario. Y bueno, el libro que vaya a leer en estas semanas para desarrollar el trabajo individual en casa es un libro que se llama Arte y Vocación, ¿vale? Y bueno, para no leer todo el libro, yo he puesto más o menos las páginas. Si alguien quiere leerlo todo, lo puede leer todo y sin problema. Y bueno, hay que hacer trabajos relacionados y comentarios relacionados a lo que estáis leyendo del libro, ¿vale? Este libro fue escrito por varios autores y uno principalmente es español, Miguel Ángel Cano, un compañero de Instituto Canción, un coordinador a nivel internacional sevillano y un referente aquí en el ámbito de la música cristiana en España, como pedagogo y productor musical. Y bueno, ahí está parte de lo que hemos hablado, ¿vale? Yo después ya les especificaré cuánto vamos a desarrollar en casa, qué tipo de tarea es y cómo lo vamos a entregar. ¿Vale, chicos? Bueno. Vale, ¿el drive lo han mandado? A mí no me llegó. Creo que no, todavía no. Creo Ah, que lo va vale, a vale. mandar Juan Carlos, lo va a mandar y bueno, ahí pues están los libros. ¿Vale? Esos libros Vale. quedan para vosotros. Lo que sí, con respecto a esos libros les pedimos responsabilidad porque son varios libros, que bueno, son libros de los que se usan aquí para los cursos ministeriales y solemos pedir que no se divulguen, ni que se cuelguen, ni que se compartan, que quede para uso propio y ya está, ¿vale? ¿Qué tal? Decirme algo, un comentario breve y descansamos. ¿Qué os parece? Wow, es un Andrea, empiezo por tema. Andrea. Decime algo, Andrea. Pues que me parece muy interesante la historia que has comentado, porque claro, aunque conozcamos la Biblia y tal, pues a lo mejor yo la puedo conocer por partes, ¿no? Pero meter todo lo relacionado con la alabanza y la adoración, todo en uno ahí compactado, pues la verdad que me ha gustado mucho el resumen que has hecho. Gracias. Gracias por el comentario. A ver, Joel. Algo breve que me deje así con este módulo. ¿Con qué te quedas? Con, no sé, una palabra. Descríbelo con una palabra. Bueno, con lo que, bueno, has dicho tantas cosas, Chávez. pero bueno, lo de la excelencia, de lo del arte y lo de la excelencia en lo que hacemos para el Señor, que es muy importante. Yo por lo menos en ese aspecto, también como decía la esposa de Vanessa, de Antonio, que también he sido muy exigente, a veces me ha traído no problemas, sino un poco de inestabilidad cuando se trabaja con un equipo que es desordenado, hablando de lo del equipo, lo de tener un buen ambiente. Eso es muy importante, que bueno, yo sé que es un tema para la próxima clase. Sí. Pero en cuanto a eso también, lo del al ambiente que se genera o que tiene que haber lo dijo Alexi también, que Alexi en ese aspecto también le gusta. Yo creo que a todos los que ministramos, los que tenemos una banda, un grupo, nos gusta mucho eso, lo de que tengamos un ambiente pacífico, cero rivalidad, cero mal ambiente, porque eso Claro. estorba mucho a la hora me ha tocado muchas veces en el equipo, me ha tocado muchas veces que ha habido problemas, riña entre uno y otro, y eso me ha afectado hasta a mí en el sentido psicológico para transmitir a la iglesia, porque sé que los que están detrás de mí tienen problemas. Claro. Tremendo. Pues Tamara, ¿qué tal? Bueno, pues a mí la verdad es que me gusta mucho la clase
Y lo que me llamaba también mucho la atención es cuando se comentaba antes que la música no podía ser, como comentaba Vanessa y no sé quién más ha sido, como y Alessi, ¿no? Que era un legado, decía, y a ver dónde estoy, me tengo que apuntar, y como una reproducción. Y me llamaba mucho la atención lo que tú decías que eso hay que dejarlo pero sano, ¿no? ¿Qué estamos dando o qué vamos a transmitir? Eso hay que hacerlo desde la sanidad, desde lo más sano posible, porque claro, tenemos que estar en relación, en comunión con el Señor para ver qué damos al pueblo, cómo enseñamos a otros, ¿no? Y eso me ha llamado mucho la atención. Buenísimo, buenísimo. Alessi, ¿qué tal? Bueno, es un ámbito en el que se puede explotar un montón de cosas. Me gustó un montón poder aprender este detalle de la historia, porque te da mucho fundamento a la hora de por qué se hace música en las iglesias, que mucha gente no cristiana se lo pregunta y dice, vas a las iglesias esas que cantan y, y no lo entienden. Y esto te da fundamento a la hora de explicar el por qué se hace y que esto nos pertenece a todos. Y bueno, y todo lo que comparten todos. Hay muchas cosas que bueno, yo personalmente como líder tengo que aprender. eh, Aunque lleve los años que lleve, siempre hay más cosas y uno se siente responsable. Entonces, eh, es empezar a, a poder inspirar al equipo, ¿no? Totalmente. Para que se carguen el ministerio al hombro, que no sea solo el líder, sino que sean todos, formen Totalmente. parte. Y Me eso a gusta veces lo que dice es complicado a porque, veces. sí, complicado, muy complicado, muy complicado, muy complicado. Pero me gusta lo que dices porque hay una cuestión que es que a veces nosotros, y ya los que también nos venimos desarrollando hace años, también ya en un contexto profesional, muchas veces creemos que porque ya tenemos unos años en todo esto, lo controlamos, ¿no? Y es como que yo me he dado cuenta muchas veces que ahí es donde hablo de esta frase, la honestidad artística, ¿no? Y es que muchas veces me he puesto a pensar y digo, ¿yo estoy realmente dando lo que me sobra o estoy dando lo que... ¿Mm? Porque yo no es por nada, pero, y creo que muchos de vosotros también lo podéis hacer perfectamente. Yo a veces, yo necesitaría ir a ensayar. Yo voy a jam session con músicos profesionales y yo no necesito ensayar, ¿vale? Yo voy a un sitio y me dan la nota o más o menos me voy escuchando y me meto, ¿vale? Sí, buenísimo, pero mi pregunta es, ¿y esa adoración cuando yo lo hago en la iglesia? Porque a veces estamos con el que no ensaya, con el equipo que a veces hay que arrearlo, hay que llevarlo ahí como los güeyes. No, venga, chico, ensayar, traer las cosas, por favor, no sé qué. Pero también está el otro contexto, cuidado. Está el otro contexto y es el contexto de la élite. Y yo también en eso soy muy, muy crítico y miro con lupa, ¿no? Porque yo mismo trato de mirarme con lupa. Porque si yo voy a la iglesia y empiezo y doy de lo que me sobra, venga, yo me meto aquí, ping, si yo soy el crack, que no lo soy, ¿vale? Pero bueno, hago una parodia. Y voy tocando, que no sé qué, venga, va, no sé qué. ¿Vale? Y meto ahí lo que. Y ¿estoy dando realmente de mi vida? ¿Estoy realmente dando excelencia o estoy dando lo que me sobra? Entonces, esa pregunta a veces es buena, son buenas preguntas para hacérselas, para hacer una introspección en uno y decir, sí, a ver, sí. Y bueno, y obviamente aquel que también se está iniciando o que tiene menos recursos, también. Es decir, yo por eso que eso ya lo abordaremos con respecto a los grupos alabanza y todo lo relacionado a la gestión de los grupos alabanza, no solamente hago la mirada para aquellos que les cuesta, ¿vale? Sino también para que los que realmente ya tenemos una experiencia, cómo estamos desarrollando y cómo logramos esa motivación en ellos. Que es muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Pero bueno, trataremos de dejar algunos tips y algunas
ideas y recursos para que desarrolléis. Pero bueno, lo decía por lo que comentaba Alexis y por lo que comentaba él, ¿no? Antonio, ¿qué tal? Pues mira, yo al comentario que tú estás haciendo, yo soy un poco al revés, porque yo mi grado musical no es muy bueno, ni mi grado de cante tampoco es muy bueno. Yo he aprendido a tocar la guitarra solo, ahora llevo, no sé, 2 o 3 años, ¿no? Con el piano, 2 o 3 años con el piano, pues me pongo con el YouTube, con tutoriales y estoy aprendiendo solo también. Y no soy musicalmente, yo reconozco que no soy muy bueno, ¿eh? Por eso yo necesito buscar mucho a Dios y mi arma es que Dios me respalda en la alabanza, ¿eh? Y con 4 notas puedo llegar a su presencia y que la iglesia entre en su presencia. Yo le digo a la gente de mi grupo, a mi coro, le mando las canciones, a lo mejor el martes así o el miércoles como muy tarde, le mando las canciones para que vaya ellos ensayando en casa y tal. Y le digo que tienen que con esas canciones entrar en la presencia de Dios, ¿eh? Porque si no entramos nosotros en la soledad en nuestro cuarto con esa alabanza, va a ser muy difícil el domingo entrar en la presencia de Dios. Y si queremos llevar a alguien a la presencia de Dios, yo siempre les pongo el ejemplo a ellos que si yo no sé ir a Marbella con el coche, yo no te puedo llevar a ti a Marbella. Totalmente. Entonces yo me pasa al revés, ¿no? Que como tengo, que creo que debería de estudiar más, ¿no? Los instrumentos y vocalmente, ¿eh? Pero bueno, tengo también el otro lado que para mí es muy bueno, ¿no? Que es la dependencia de tener una relación con Jesús, ¿vale? Y a través de la música es mi herramienta para llegar a ese encuentro con Él. Pues muy bien, muy bien. Y no te sientas menos, es decir, no, porque es que el tener recurso no garantiza nada, como bien estaba diciendo yo hace un momento, no garantiza nada. Yo he conocido grandes músicos cristianos que te dabas cuenta que lo que estaban haciendo era sacar el bolo, por hablar en un término musical. Y eso a mí me pone muy celoso, por eso es que me hago yo introspección cada tanto y por eso a veces decido hasta a veces descansar y después de 13 años, ahora por ejemplo estoy descansando porque llevo mucho trabajo a la semana y no quiero ir a los domingos a tocar, no tengo por qué ir a tocar, yo cuando quiero ir, cuando me toque ir los domingos a ministrar, quiero ir a dar, no a tocar. Entonces, pero que me pasa cuando voy a un concierto igual que me invita o igual un artista secular, quiero dar, pero quiero dar de lo que Dios me ha dado a mí a través de la música, porque no sirve de nada, ¿no? Entonces, sí, se honra lo que tú eres, Antonio, y seguramente que impactas mucho en la vida de las personas por tu humildad y que yo no siempre digo, el desarrollar la música no es cuestión de recursos, que sí son importantes, pero vale más con el corazón que desarrollamos los recursos. Con el corazón que se desarrollan los recursos. Tener más recursos no garantiza nada, ¿vale? Así que nada. Vanessa, ¿algo que quieras comentar? Tú comentabas que dijésemos algo de la clase y a mí me ha gustado todo porque me ha encantado la clase, pero una cosa que me ha impactado ha sido que cuando en el mundo de forma musical podemos conocer a algunos productores, con el tiempo nos olvidamos de ellos. Pero tú has hablado de ese productor que es David, que 40 años estuvo ahí, dejó ese legado y es lo que me ha impactado. Nunca había visto a David como un productor, como alguien que había producido y había generado esa escuela para que eso no se perdiera. Eso es lo que más me ha impactado. Pues sí. Tremendo. Ruth y Ani, ya descansamos. A mí me gustó mucho también lo que dijiste sobre David, tampoco nunca lo había visto así, me abrió un montón la cabeza como, wow, cuánto hay que no conocemos de eso. Y también me encantó hablar de la excelencia y dijiste que nosotros artísticamente mostramos la grandeza de Dios. Y me anima porque tampoco tengo ninguna preparación ni nada, canto porque canté toda la vida en la iglesia y es puro oído y gracia de Dios.
y nada, me reta a que hay que formarse y buscar la excelencia. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y Ruth? A mí siempre me gustó David. Tengo un hermano que se llama David y siempre decíamos que yo era la abuela de David porque me llamo Ruth y todo eso, ¿no? Y siempre nos íbamos al pique. Cuadra, y ve, donde vos estuviste mostrando, no era en 2 Crónicas 5, que decía que tanto los sacerdotes con sus hijos, había una diferencia de edades, pero buscaban la armoniosidad y la sensibilidad en esa diferencia de edades, ¿no? Y yo creo que en la música, mirando de la parte de afuera, hay que tener mucha sensibilidad, porque si no te conectas con la música, con la canción que querés transmitir, dudo que la otra parte se conecte, porque primeramente no tenemos que conectar nosotros. Y yo siempre me llamó la atención David que cuando lleva el arca a Israel, ¿no? Él tenía su atavío de rey y se quita todo y empieza a danzar, a tocar, no solamente a cantar con su boca o con los instrumentos que poseía, sino cantar con su cuerpo. Iba más allá. Y muchas veces por vergüenza no cuesta mucho cantar con nuestro cuerpo. Y la voz se queda ahí, no salimos de acá. Entonces, tremendo. A veces tenemos que ser mucho más expresivos para transmitir y para que esa transmisión también se llegue a la otra parte. Porque muchas veces el grupo de canto, cuando cantan unas canciones, que digo, wow, yo de atrás digo, wow, 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 o quiero cantar con la pandereta, o quiero cantar con cosas, o aplaudo, o toco la mesa, o digo, acá me falta una caja para empezar a tocar caja. Porque cuando se transmite lo que se canta, ¿sí? Se vive lo que se canta, eso se transmite. Y todo lo que se transmite es contagioso. Para mi forma de ver. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo conecta con el siguiente módulo? Pues vamos a descansar un ratito porque nos queda un ratito más y tomar un café. Nos vemos ahora dentro de 15 minutitos, ¿vale? Por mi café. Sí, me voy a tomar un café también y muchas gracias por este tiempo. Nos vemos ahora. No, a ustedes. ¿Cómo hacemos lo de